Buenos días, señora Flor Altamiranda. Buenos días, los amigos y amigas oyentes de La Típica y de Panamá en directo. Hoy, viernes 24 de febrero de 2023. Verano en su apogeo, país de tranquilidad, país de silencio. La verdad que el silencio de Panamá con el tema de Nicaragua ya deja ya da asco el silencio de Panamá con el tema de Nicaragua. La verdad es asqueroso. Porque ni siquiera pueden articular una explicación. O sea, ni siquiera decir, mire, es que no nos pronunciamos porque es que hay muchos préstamos de Ortega en Panamá. Yo no sé. O porque hay muchos plazos fijos del gobierno de Nicaragua. Por lo menos para tener una excusa de por qué quedarse callado. Nada. Ni esta boca es mía. Lo que significa que uno pudiera interpretar que el ejecutivo panameño es un ejecutivo menos comprometido con la democracia y con los derechos humanos que ejecutivos como el de Petro, como el de Boris, como el de Fernández, como el de López Triste Obrador. eso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué atrofia! ¿No? ¡Qué atrofia! Y fíjense que ni siquiera un lenguaraz del gobierno dice algo. Nada, nada. Nada. O sea, impresionante. Nada, o sea, por lo menos un lenguaraz, así, ¿no? Por lo menos un deschavetado que diga, es que somos solidarios con el comandante Ortega. Listo, pues entonces ya uno sabe cómo entrarle más duro a Pelonera. Pero nada, es un silencio asqueroso, que da vergüenza. Pero, profesor, ayer Pedro Miguel González le dio muchas vueltas, ¿no? Muy de estilo López Pero Miguel Obrador. González en la estructura del gobierno. Bueno, pero forma parte del PRD. Y, bueno, pero que son 700.000 miembros del PRD. Además, Pedro Miguel González no representa a nadie en el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está encabezado por el presidente de la República, que fue el más favorecido con los votos en las elecciones anteriores. Y en virtud de eso armó un equipo. Y dentro de ese equipo hay un canciller, en este caso una canciller, mujer que yo considero inteligente, pero que parece que se le ha quedado la silla grande con el tema de Nicaragua. Porque quedarse callados con este tema es un escándalo. El silencio es un escándalo. El silencio de Panamá. No les importa, me dicen por acá. ¿Será, pues? No, claro, claro. ¿Será que no les importa? A ver, es que nuevamente, por lo menos que dijeran que apoyan a Ortega, pues ya, pues. Exacto, ya uno sabe, ¿no? Por Ya dónde van los sabemos a qué tiros. atendernos. O que tomen una posición neutral. Oye, nosotros no nos metemos en esta No, situación no, es que ese es el argumento para no decir nada. No, pero usted puede emitir un comunicado y usted hablar de la autodeterminación de los pueblos. Y usted Ese no es se el mete. argumento. Pero es que no atinan ni para eso, Gonzalo. Y yo se los he explicado ayer. Y mientras más cabeza le meto ayer cuando me dio tanta rabia verlo de... Y digo rabia no porque me moleste él, sino porque digo, ¿cómo es posible que Petro articula hasta una propuesta? No solamente un pronunciamiento. Petro no solamente ha hecho un pronunciamiento, Petro ha hecho una propuesta ya. Sí, señor. Y que Panamá esté mirando para el cielo. No me jodas. Hay temas más importantes, profesor, lo que es carnaval. Vamos, esta semana es perdida. Esta semana es perdida. Eso no tiene nada que ver con elaborar un comunicado. No, pero es que, bueno, no hay tiempo. No tiene nada que ver con elaborar un comunicado. La verdad que es un asco la actitud de Panamá. Está quedando al nivel del resto de los gobiernos centroamericanos, que también son una moriqueta, ¿no? Son un guacho, son los gobiernos centroamericanos, con la excepción de Costa Rica. Honduras, El Salvador, Guatemala, como también tienen sus propios problemas. Ellos han preferido mirar para otro lado. Así mismo ha quedado Panamá, como un guacho. Qué barbaridad. Pero bueno, esa es la realidad con la cual... Triste, ¿no? Triste.
Triste. Porque uno diría, oiga, hay más cercanía entre Panamá y Nicaragua que entre Chile y Nicaragua, por ejemplo. Por supuesto. Entonces uno dice, qué raro, ¿no? Como Boric levanta la mano y el presidente Cortizo no lo hace. Fíjese que hoy las agencias internacionales registran una información de la ONU sobre el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Dice, voy a leer dos de los párrafos. La ONU exigió la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania y lo hizo por una abrumadora mayoría, 141 votos a favor y 7 en contra. Sí. Nicaragua fue la única nación latinoamericana que votó en contra. Por su parte, Bolivia, Cuba y El Salvador se abstuvieron. Venezuela no pudo votar por impago de Por sus impago. cuotas a la organización. Ujú. Y entonces, Panamá votó a favor, obviamente. ¿Quién está escribiendo ahí? ¿El trompista todavía está escribiendo? Ay, sí, no para, tiene Ya loca. está, sí, Pero está el feliz. Gonzalo ese que le da cuerda. No, ya. Igualito, mira, oye, en el chat de La Salle, en el que yo estoy, puede haber un montón, pero en el que yo estoy en 2 o en 3. Hay un trompista. Y yo no había caído en cuenta que son idénticos. Actúan igual. Pero impresionante, yo no había caído en cuenta y son idénticos. Pero también están los que le dan cuerda, que pareciera que no tuvieran nada que hacer. No, Sí. sí tenemos cosas que hacer, pero lo que no podemos permitir es que este tipo de personas digan la cantidad de sandeces que dicen. Esa es la excusa Tú que sabes, dan. tú sabes que está loco, no le pares. No, pero el No, trompista pues. nuestro no está loco, cuidado. A Él veces se actúa como cree, loco, pero profe. a Flor acaba de decir que Transparencia Internacional no sirve, que ese estudio que hacen al año no funciona, que eso es carreta. No. Ahí sí voy a defender al trompista nuestro, no es así. Profe, hay veces que él actúa como un loco. Tú no ves las barbaridades que escribe. No. Pero yo ayer caí en cuenta que el trompista que está allá, que no es el mismo, obviamente, en el chat de La Salle, es idéntico. Se sale con cada cosa que este tipo, ¿qué le pasa? Pero allá también hay los Gonzalo, ¿no? Que le dan cuerda. No podemos permitir que sigan desinformando. Esa es la excusa que dan, y que por eso le responden. Hay que hacer la batalla y la guerra. Es como lo hace Occidente frente a Rusia y la fake news. Hay que batallarlo en el campo de las ideas. Pero él no se deja. Él No. aquí no se deja. Él defiende su posición a capa y espada. Siempre. Total. Y pone argumentos y todo. Y a veces hasta parece increíble. No, él se lo cree, Flor, pero Sí. se lo cree. Qué locura. Pero no le he oído decir nada sobre Nicaragua. No, ve, déjame. Opine, trompista, para. No, desde Nicaragua no ha dicho nada. ¿Será que está de acuerdo con el régimen? No puede ser. Usted sabe que él sigue todo lo que diga Bukele. Como Bukele se abstuvo, él se abstiene de opinar. Bueno, Qué pero bárbaro. él lleva sus 300 días sin asesinato, Gonzalo. Así que no mueva esa agua sucia que le va mal. No mueva esa agua sucia, es No correcto. mueva esa agua sucia que le va mal. Listo. 300 días, o sea, aproximándose al año entero sin asesinato. Eso era impensable en El Y Salvador. nosotros con balacera hasta en las puertas de Tocumen, Sin no puede ser. asesinatos. ¿Ah? Sin asesinatos. Pero es que esos números no cuadran. Esos Bueno, números no a cuadran. lo mejor hay cosas que no nos están diciendo, Gonzalo. Pero ¿tú crees que los salvadoreños no van a salir a decir esto no es así como ellos ¿De quisieran? verdad que tú crees que los gobiernos pueden esconder un muerto? Bueno, te voy a decir algo. El número de feminicidios en Nicaragua el año pasado creció En durísimo. Nicaragua. Perdón, en El Salvador, de mitad de año para la fecha. Y son asesinatos o no son asesinatos. Por supuesto que lo son. Entonces, Bukele. bueno, lo que pasa es que a usted le cree todo lo que dice el señor. No, yo creo que dice el pueblo. Creamos o no, nosotros lo que que nos cuentan desde allá, parece que la gente está bien y está creyendo en Sí, su está presidente. contenta, A mí sí, me está preocupa es Panamá. Que mientras contenta. en El Salvador nos dicen que en 300 días no ha habido ningún asesinato, que no sé si es así tan exacto,
pero igual tiene que estar pasando algo bueno en El Salvador. En Panamá tenemos ya balacera fuera de Tocumen, de nuestro aeropuerto internacional, la primera cara de Panamá. Está bien, Flor, está O bien. sea, Fíjese, y, El y Salvador armas está por para, todas mira, partes. El Salvador está a un nivel que yo creo que ni Suiza, Flor, ni Suiza. Mire esto es lo que me manda el trompista. Ahora, nada más el 4% de los salvadoreños cree que su país es corrupto. No, pues, o sea, apagar la luz y vámonos, ¿no? O sea, es que ni Japón. Bueno, está bien. A lo mejor, sí, Gonzalo, a lo mejor no es tan perfecto como se muestra, pero definitivamente que cosas buenas están pasando en El Salvador. Yo estoy aquí en Panamá, estoy bien asustada. Ayer, por todas partes, armas, drogas. Ayer en la autopista, de repente un operativo así, detuvieron un carro, no sé qué, sacaron unos tipos y no sé cuántas armas llevaban en el carro. ¿De dónde sale Pero tanta mire, arma de fuego? cuando yo le digo a ustedes que para mí, en mi opinión, la justicia en Panamá no sirve, yo no lo digo solo por los casos sonados de corrupción y demás. Algo de lo que casi que no hemos hablado aquí, un tipo que le hacen llamar Junja, que lo agarraron en Sí, En España, una España. prenda. y el tipo salió por instrucciones de un juez. Sí, sí, estuvo detenido y salió al poco tiempo. Un juez salió. Tiene toda una historia detrás. ¿Cómo O me sea explicas eso? ajá, ¿Cómo me explicas eso? hasta financia políticos, ¿no? Esa es la clásica. No, las Usted versiones que están circulando en el mercado negro de la información, en el MERDI, uh-huh. son de espanto. Ah, para que sepa, Flor, hasta en materia periodística, colegas de ustedes, Señor, que esa aparecen, es otra parte, profesor, que no termino de entender. que ¿Cómo todo Panamá sabe eso y las autoridades no saben? se comenta que el señor y otros aliados del señor patrocinan o patrocinaban cosas de colegas de ustedes periodistas. Ah, esa historia de los colegas periodistas, yo la vengo escuchando hace, profesor, años. adiós. Si eso es así, ¿cómo las autoridades no se enteran? Exactamente. Pasan un montón de cosas, pero muy extrañas, rodeadas, que están rodeando a esta gente, y nadie se entera. O sea, todo el mundo lo sabe menos la Todo el autoridad. mundo lo sabe, bueno, sí, no pasa nada, porque son periodistas. No sé, no entiendo. Yo no creo que, yo les digo, yo no tengo ninguna confianza en la justicia de este país. Pero, y eso súmele, por otro lado, también a los abogados, que no son ni fiscales ni jueces, que son abogados. Obviamente, uno no se queja de que los delincuentes tengan abogados, porque es el derecho que consagra la Constitución. ¿Usted se acuerda del debate de Punta Coco, que se llama? Sí, Punta Coco. Abogados gritaban, poniendo a gritar en el cielo, cómo era posible que tuvieran a su cliente allá. ¿Cómo era posible? Que eso afectaba su relación con sus clientes. Ahí está. Ahora, hay un cúmulo de problemas, ¿no? O sea, y cada vez se van acumulando. Yo no sé cómo nos va a atacar el gobierno, si ni siquiera puede publicar un comunicado en contra de lo que está pasando en Nicaragua. Buenos días. Son No las... solo eso, pero un momento. No solo eso, porque yo sé que el profesor viene con su análisis. A mí me preocupa mucho ahora el tema de la inflación que se publicó, la cifra altísima para Panamá. Ah, La 2%. 2.7 mensual para Panamá. Eso es alto. Una Eso es broma. alto. ¿Sabes lo que te Para, pasa? para Panamá, eso es muy alto. Deje de quitarle la importancia a eso. Un vacilón. La situación de minera cada vez más preocupante. El Sí. tema de la inseguridad. No, pues, un cúmulo de situaciones Sí, que... lo de minera se va complicando cada vez más. Ahora, de hecho, a las 7:30 vamos a hablar de ese tema de nuestra primera entrevista. Bueno, Con el profesor me ha pegado, antes de irnos al minuto, Elisa, usted sabe que a mí el profesor me ha pegado ese interés por la mina, ¿no? Desde que yo sí. estoy en este programa me ha permeado ese interés por la mina. Hablé con alguien muy cercano a la mina y me dijo, es que nos mandaron a la casa, pues, a todos los proveedores. No, si no es broma. Sí, sí. No es broma. Pero Es de vamos a la preocupación. información antes de comentar eso.
La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. Ya son las 7:02 de la mañana. Tenemos que la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado, COPEC, declaró un brote en la provincia de Darién. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó en un comunicado que la Dirección Nacional de Salud Animal y COPEC reforzarán las medidas de vigilancia en la provincia de Darién, que reporta ya 749 casos a la fecha. Clima. Buenos días. La alta presión sigue generando vientos fuertes sobre el Mar Caribe y territorio panameño hoy viernes y el fin de semana. Se incluyen los oleajes que alcanzarán hasta 10 pies. Las lluvias ligeras se esperan en el Caribe panameño desde Bocas del Toro, Santa Fe y provincia de Colón. Hacia la cordillera central, los vientos alisios se harán sentir un poco más fuerte, alcanzando de 40 a 45 kilómetros por hora. Índices ultravioleta extremos. Recuerde cubrir su rostro con un sombrero de ala ancha y tomar agua. Soy Annette Quinn para Panamá en directo. Internacionales. Y el año transcurrido de guerra en Ucrania ha traído un balance espeluznante para los niños en el país, pues no hay ningún aspecto de la vida de la infancia que no se haya visto directamente afectado, según lo dijo este jueves el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en un comunicado emitido con ocasión del aniversario. UNICEF ilustra su información con cifras: 487 niños muertos y 954 heridos, casi 800 instalaciones sanitarias y unos 2.300 colegios e institutos dañados o destruidos en su totalidad. 3.2 millones de niños necesitados de ayuda humanitaria dentro de Ucrania y 5.3 millones que han visto su educación interrumpida. Ya son las 7:04 de la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. Ya son las 7:04 de la mañana, profesor. ¿Qué desea? Avanzar con el informativo. Fíjese que aquí me dice un oyente, buenos días, pueden buscar a un especialista marítimo que explique el tema de la resolución de la AMP y los problemas con las balanzas del puerto de Punta Rincón, que ese es el motivo por el cual ellos no pueden sacar su producción, ¿no? Y dice la minera que ellos hicieron los ajustes y cumplieron con los requerimientos hechos por las autoridades. Entonces, no sé, profesor, ¿a quién llamamos? La AMP habló de las, como una especie de certificación de las balanzas, ¿no? Cuando yo oí eso, yo dije, bueno, pues a mí me parece muy bien. Yo no puedo criticar a la AMP porque haga su trabajo, Flor. Me parece muy bien. Es lo correcto. Pues si la AMP llegó allá a ese puerto y dice, oye, ustedes aquí las balanzas o encontraron alguna otra situación, la AMP haga su trabajo. Ahora, si la parte que no está cumpliendo dice, a ver, señora MP, dígame, ¿en qué estoy incumpliendo? ¿Está incumpliendo en esto, en esto, en esto, en esto? Y la parte viene y dice, ok, ya resolví esto y esto. ¿Qué corresponde posteriormente? Yo, perdónenme porque no quiero pasar de necio, porque lo mío no es necedad. A diferencia de muchos otros que hablan a favor y en contra del tema del contrato con la minera, yo sí me atrevo a decir, señor Gonzalo y señora Flor, que yo le he invertido mucho tiempo a este tema. Y no tiempo de hablarlo, sino de ir allá, ver y entender lo que está pasando. Incluso tomar un avión e irme a Chile para entender que gente que tiene décadas de experiencia minera nos explicara aquí a los oyentes cómo es el asunto. Entonces yo me he encontrado con un gobierno de Panamá, en mi país, que así como no adopta una actitud con un tema tan delicado y tan grave como el de Nicaragua, tampoco adopta una actitud transparente con un tema tan delicado como esto del contrato con la minera. Y usted leyó
los planteamientos tanto del Ministerio de Comercio como del Ministerio de Trabajo ayer? Sí. ¿Estos tipos en qué mundo viven? Así que las suspensiones tendrán que hacerse en base al Código de Trabajo. ¿Y en base a qué más se van a hacer? Coño, pero si lo que tiene que estar preocupado es que no se den las suspensiones de los contratos. No que se den o no se den a base del Código de Trabajo. Por supuesto, ¿qué empresa quiere estar metida con problemas con sus trabajadores? La preocupación del gobierno es que no habían recibido la solicitud de la suspensión de los contratos de trabajadores. Mire. Así es, esa era la preocupación de Mitradel. Ayer, increíble, Flor, esa era la preocupación de Mitradel, que no había recibido las notificaciones. Vete para el carajo, si lo que hay es que evitar que las suspensiones se den. Y el comunicado del Ministerio de Comercio ni hablar. Sí. O sea, yo digo, y el tiempo sigue pasando. Y ayer, Flor y Gonzalo, ayer me fui a comer con un colega de ustedes y amigo nuestro. Y nos fuimos a ¿cómo se llama el hotel? La compañía. Que tiene, como le he dicho, tiene un restaurante que está bueno y baratito, para que sepan. Sí, sí. ¿Eh? Sí, Sí. A usted le va a gustar, Flor, porque es Baratelli. sí. Y Dios bueno, mío, ¿hasta cuándo con él? Flor, le recomiendo, el bacalao estaba espectacular. Sí. Qué cosa más rica. Vamos para allá. ¿Sabe cuánto cuesta el plato? ¿Cuánto? $18. La teoría de lo que dice Gonzalo de los venezolanos no alcanzaría. No, para nada. Pero está bueno, está bueno. El Para una restaurante comida. baratito. Todo el mundo le gusta ir al restaurante, los que están allá adelante caro. Bueno, este está de costado de la catedral. Y lo que les quiero contar es que estando ahí, conversando lo que estábamos conversando, de pronto oímos un ruido y era que ya venían de retirada el grupo de trabajadores de la minera que había protestado ayer. Yo no había caído en cuenta. Miren, amigos que nos escuchan, yo obviamente no salí, yo nada más vi por el vidrio ahí a la gente. Esa gente tiene, para mi gusto, dos características de lo que protestaban ahí. Para mi gusto, para mi vista, habían dos características. Por un lado, gente joven, no chiquillo, sino cuando digo gente joven, gente promedio, ponte tú entre 25 y 30 y tantos años, fue lo que más yo vi. A lo mejor habían de más, a lo mejor habían de menos, pero fue lo que más yo alcancé a ver en el momento que pasaron frente a la vitrina donde yo estaba. Pero segundo elemento, precisamente por ser ese rango de edad, evidentemente gente de la clase media profesional. Evidentemente gente de la clase media profesional. Y ese sector de la sociedad que en Panamá existe, a diferencia de otras sociedades donde lamentablemente no existe clase media, donde nada más existe los ricos y los pobres, aquí en Panamá tenemos esa particularidad que sí existe una clase media. Atropellada, pero existe. Ah, exacto. Me sacaste la palabra de la boca, bro. Golpeada, atropellada, pero existe. Esa gente sí sabe defender su pan. Eso no son... El tema es cuando tú tienes a ricos y pobres, el rico va a seguir siendo rico y el pobre va a seguir siendo pobre. Pero el de la clase media que sabe lo que le costó llegar a ese nivel, que sabe el esfuerzo que tuvo que hacer su familia para tener una educación y que luego obtener una educación, ya no solamente del bachillerato, sino universitaria, lograr ser un profesional, hombre o mujer, y luego abrirse un espacio en la bolsa de trabajo del país que le diga, hey, tu trabajo está en peligro porque no hay acuerdo entre la empresa y el gobierno. Esa clase media profesional sí sabe cómo pelear lo suyo. Y hay ahí una diferencia. Porque obviamente, y por eso le digo, como yo he estado allá varias veces, he tratado de entender y descifrar buena parte del problema que va más allá del tema del contrato, que claro que hay que resolver.
Y que claro que hay que actualizarlo con respecto a 1997. Eso para mí no es tema en discusión. Pero es que lo sofisticado de la operación requiere de una mano de obra mucho más especializada. No es la mano de obra, y no lo digo porque sea indigno, sino porque es otro nivel, por ejemplo, del aseador o aseadora en una empresa. Porque incluso el aseador y la aseadora en un proyecto de mina también tiene su particularidad. ¿Qué les parece? No es cuestión de ir a barrer y trapear en un proyecto de mina, por lo que yo he visto. Por lo que vi en esa mina del Teniente en Chile. No es broma. No es relajo. Entonces, por eso esa gente, además, hasta donde yo puedo saber, eso sí, mira que eso nunca me he puesto a verificar ni nada que se le parezca, pero hasta donde puedo saber, esa gente tiene un salario promedio por encima de la media. Precisamente porque es un tema especializado. Y las empresas que suplen a todo ese proyecto minero, y mencionen usted la empresa que quiera, que supla lo que sea, desde el tomate hasta los ácidos, lo más sofisticado, no sé qué será lo más sofisticado. Para llegar ahí, tiene que tener un protocolo. Entonces, todo es una especialidad. Esto no es broma. Para que el ministerio me diga que es que tiene que cumplir con el código de trabajo. Si ese no es el problema es que se pierdan los empleos. Ahora, decía Gonzalo hace semanas atrás, no significa que porque genere esa cantidad de empleo y que porque pague los impuestos que paga, por eso la empresa va a hacer lo que le da la gana. Por supuesto que Claro no. que no. Por supuesto que no. Pero es que el gobierno de Panamá, el órgano ejecutivo panameño, se encontró con una empresa que le dijo, no, espérate, a mí no me vas a maltratar hacia lo loco. Aquí yo tengo un contrato. Ah, que es inconstitucional. Es un problema de usted, señor Panamá, que lo declaró inconstitucional. Yo invertí y yo trabajé en función de algo que yo firmé con usted. Si usted lo declaró inconstitucional, no es culpa mía. Y yo tengo unos derechos que voy a defender. Y es con lo que se han encontrado. Sí. Mire, profesor, que... Y con una empresa que además no se ha limitado a amenazar, sino le ha dicho, mira, si para tal fecha esto no está resuelto, yo tengo que ejecutar. Y ha ido ejecutando. Algunos oyentes tienen siempre información que a veces nosotros no tenemos. Y me dice un oyente aquí que tiene la respuesta a su pregunta, profesor, sobre el Consejo Nacional de Acreditación que no ha respondido a la consulta de la AMP. Ajá. Porque el Consejo Nacional de Acreditación pertenece al MISI. Dice, mi duda es, ¿se atreverá el Consejo Nacional de Acreditación a dar una respuesta objetiva que beneficiaría a la mina, así la mina tenga la razón? Ese es el problema. El Consejo de Acreditación, por lo cual la AMP suspendió la operación, pertenece al MISI. Pertenece al MISI. Por eso no por lo de las pesas y esto. Por lo de las balanzas, claro. Sí. Creo lo de las balanzas. Que es una forma de presionar del gobierno a la mina. Ahora, ayer el gobierno hablaba de que los trabajadores en la calle es una forma también de zozobra y de presionarlos a ellos, ¿no? Como gobierno. El abogado que defiende al gobierno los intereses no, exactamente, yo no iba a decir el nombre. El abogado que defiende los intereses del gobierno y no del Estado, del gobierno, dijo que no, que ahora la empresa está empujando a los trabajadores a que se vengan a la calle a hacer este tipo de cosas. Yo le he explicado a usted, Gonzalo, que Ebrahim Asbat, a quien yo conozco, en ese sentido es igualito a Cortizo, a quien yo también conozco. Ellos les gusta rofear. Usted ya sabe lo que es rofear, ¿no? Sí, señor. Un panameño. A ellos les gusta, a los dos. Los conozco a los dos, los he tratado a los dos. A ellos les gusta, ellos creen que rofeando logran objetivos. Es probable que en ocasiones sí lo logres.
Pocas veces te encuentras con el que tienes al frente de ti que dice, no, pero este tipo me está rofeando y mejor pongámonos de acuerdo. Está bien, a veces logran el objetivo de esa. Pero a veces te encuentras al frente con el que le está rofeando y dice, hey, rofea lo que quieras porque yo te voy a ejecutar igual. Sí. Y la Entonces, pregunta, yo les comenté lo de la edad y lo de lo que yo vi de gente profesional, precisamente porque es para mí es el contraargumento al que la empresa está mandando a los trabajadores a la calle a presionar al gobierno. claro, Señores del gobierno, no se enreden. Esa es gente defendiendo su pan. Es gente defendiendo su pan. No necesitan que la empresa les diga, vaya. Es gente que está diciendo, hey, si nos llegamos a un acuerdo, qué pena, pero qué pena, yo tengo que parar. Es gente defendiendo su pan, entiendan eso. no, Y no profe. denigren a la gente, a ese grupo de panameños y panameñas, diciendo que la empresa les está pagando para que vayan a protestar. Eso no tiene sentido. Y la pregunta que se hacen muchos, y me la comenta aquí Álvaro, ¿están haciendo realmente algo, profe, para alcanzar un acuerdo? Pues Porque mire, ahorita pareciera que han llegado a un punto muerto, ¿no? esa pregunta parece no tener respuesta, Flor, porque el gobierno, precisamente, la transparencia no es lo que ha caracterizado al gobierno con respecto a nosotros, los panameños, o con el tema de las negociaciones. Obviamente que yo entiendo que un gobierno ni una empresa anda divulgando su estrategia de negociación ni nada que se le parezca, pero lo cierto es que los panameños, por quienes nos representan a nosotros, que es el Ejecutivo, no tenemos mayor información de dice que hay un punto o 2 puntos en la que no hay acuerdo, no sabemos cuáles son. Bueno, Ahora, a la pregunta que hace Álvaro, hay que destacar lo siguiente. No solo el gobierno nos ha tenido en zozobra en cuanto a cómo va la negociación, sino Flor y profesor, aquí lo hemos visto, es que un vocero del gobierno contradice al otro. Entonces, sí, uno habla con un sí, ministro y el ministro dice algo Sí. distinto ni con siquiera va el a otro ponerse de vocero acuerdo. a la semana siguiente. No Sí. se ponen de acuerdo. Eso lo hemos vivido aquí en alguna ocasión. Lo cierto es que el tiempo sigue pasando. Y lo cierto es que mientras que de un lado rofean, del otro lado le dicen, mira, si para tal fecha yo no tengo tal tema, yo tengo que suspender. Ya incluso entiendo que mandaron cartas a una serie de proveedores. Sí, Sí. sí, hay cartas a proveedores quienes hacían vida en la mina, porque para las personas que no saben, profesor, también hay proveedores que se quedan, que pernoctan en la mina. Sí. Pues esos trabajadores de dichas compañías los mandaron a casa. Le dijeron, Ya, aquí no hay bueno, nada que hacer, y en vayan el para sus casas. comunicado de la mina ayer ya dejaron por escrito que tan solo en esos días se habrían perdido 20 millones de dólares Sí, en por todo el ejecuciones. tema de las transacciones que se dan en proveedores y etcétera, etcétera. Correcto. Yo no puedo cuestionar al equipo del Ejecutivo porque trate de lograr lo mejor que pueda para el país en el contrato dichoso. Yo no puedo criticar eso, porque es legítimo. Lo que sí critico es que vemos que el tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa, y bueno, como no sabemos cuál es el tranque de la negociación, entonces uno no tiene idea de qué es lo que ocurre. Sí, Entonces, la por ejemplo, mina, Gonzalo está preocupado porque la inflación es de 2 puntos no sé cuánto en Panamá. Yo estoy preocupado porque yo sigo pensando que si yo fuera el presidente Cortizo o si fuera uno de sus ministros, mi única obsesión en estos momentos sería generar empleos. Generar empleos sería mi única obsesión. Luego de la crisis de la pandemia. Pero no puede ser que la obsesión sea generar desempleo. No es si me captan. Eso no puede ser. es lo que va a ocurrir porque los dos están ahí plantados en su posición, profesor. Parece que nadie da el brazo a torcer. Solo faltan 2 puntos para ponerse de acuerdo y miren cómo vamos. En lugar de mejorar, empeoramos.
Que las Pero, presiones son muy fuertes de ambas partes. pero no se sabe cuáles son los 2 puntos, Flor. No, nadie ha dicho No, cuáles son. no sé cuáles son esos 2 puntos. Si la minera, dice este oyente, ha dicho que acepta pagar el mínimo requerido por el gobierno de 375 millones y el pago de impuestos y demás, siempre y cuando se den las garantías mínimas requeridas. Entonces, ¿cuáles son esas garantías que el gobierno no termina de aclarar? La empresa minera hace referencia a eso diariamente. Sin embargo, el gobierno no nos dice. Eso es verdad. ¿Cuáles son esas garantías que el gobierno, de las que el gobierno habla, pero que no dicen puntualmente cuáles son? Y para que se preocupe, Gonzalo, el precio del cobre bajó 3% ayer. Para que esté claro. El precio, porque esa es la otra historia. Que el Es un gobierno commodity, lo que pasa es que no lo dice. Claro, exactamente. El gobierno ha querido vender que esto es una danza de millones y no le ha explicado al país que esto que acaba de decir Gonzalo, que es un commodity, que esto sube y baja. Que esto sube, así como puede llegar a precios muy buenos, como en efecto ha llegado en algunas ocasiones, puede también bajar por múltiples factores. ¿Qué dicen los expertos? Que es que en el futuro inmediato ese commodity le va a ir bien en la medida que siga creciendo la fabricación de automóviles eléctricos, que siga creciendo la fabricación de paneles solares, porque además piensa usted en todo lo que utiliza cobre para poder transmitir energía, solamente para eso. Imagínate para todo lo demás. Así que es un commodity que sí, que sube y que baja, pero que los expertos dicen que a futuro inmediato eso va a estar bien. Sí. Sí, como el oro. Como el oro. Otra cosa me dice Álvaro que observó ayer en las redes, cantidad de cuentas bots atacando a la mina y a los trabajadores que protestaban. Esas cuentas, me da la impresión, vienen de call center del gobierno. Bueno, yo creo, profe, que eso es una realidad. Lo vivimos aquí hace 2 semanas cuando entrevistamos a la alcaldesa de Penonomé. ¿Qué le pasó a ella? Ella habló bien aquí. ¿Qué Ah, pasó? no, el problema no fue ella. El tema fueron todos los mensajes que mandaron El call center. dándole plomo a la alcaldesa. Obviamente eran cuentas. Ah, ¿de verdad? No sabía eso. Claro. Le dieron promo a la alcaldesa. Ay, que aquí lo hablamos y todo. ¿Cómo Porque ella no? contó lo que pasó. No, aquí hablamos lo que ella contó lo que pasó. Sí, y hablamos Fue el mismo de, día que nos patearon los equipos a nosotros. y hablamos de la publicación esa, de todas las reacciones que había provocado, pero en contra de la alcaldesa dándole con el banquillo y evidentemente eran ideas ya, me imagino que prefabricadas, ¿no? Pero vamos a asumir por un segundo que efectivamente hay un call center que defienda al gobierno y al partido y etcétera. Como en todos los gobiernos de América Como en Latina. todos. Bueno, en vamos todos. a suponerlo, Sí. vamos a suponerlo. No es nuevo. Pero el problema no es que tenga un call center que ataque, el problema es que resuelvan el problema al final. Bueno, pero El no, problema es que resuelvan el problema. no ocurre. Pero no ocurre exactamente. Y fíjense, observen ustedes algo. Flor, ayer que estuve allá por sus inmediaciones, andaba por la casa de mi hermana, Ajá. y de pronto me dice el médico que estaba allí, que, oye, tienes los ojos rojos, estás cansado. La verdad sea dicha, a lo mejor estaba así cansado ya a esa hora de la noche, pero es que el tema, Annette Quinn ayer en su reporte lo dijo, el tema de la contaminación de Cerro Patacón. Más adelantito vamos a hablar de ese Y tema. yo no oigo a los mismos que se quejan, sin duda alguna con niveles de razón, con el tema de la contaminación del medio ambiente, de la explotación minera de cielo abierto, y el Cerro Patacón lo tenemos aquí encima de la ciudad, y yo no oigo la misma vehemencia, Flor. Encima de la ciudad. Y, profe, sí, imagínese, Y no estoy justificando una cosa con la otra, cuidado. sí, yo estoy relativamente cerca de Cerro Patacón, aquí, Sí. por Condado del Rey, Alto de Panamá. Usted sabe, la gente que vive al lado del estadio se están volviendo locos. En una barriada, barriada bonita, o sea,
que no es barata, es una barriada que las casas tienen un costo considerable y la están pasando pero muy, muy mal. Pero ¿qué se siente, Flora? Apenas tú llegas por esos alrededores. Dice aquí, a ver qué dicen los oyentes. Estoy de acuerdo que la mina no son santos, pero entre lo que está pasando con la mina y lo que hicieron con Panama Ports, yo hubiera preferido 1.000.000 de veces seguir con la mina y ejecutar a Panama Ports. Eso sí nos estafaron bestialmente. Ni te hablo del... Bueno, ¿qué podemos decir? Así como hay call centers, también hay quienes defienden en la minera. Es correcto, también Sí, los hay. hay de todo. Dígale al Bueno, profe. Flor, pero es lo normal en una sociedad, ¿no? Sí, profe, pero una cosa es defensa de lo que usted crea, que tenga un criterio propio, a que te estén Pero llevando a que tú vayas a hacer un trabajo ahí de... tú le vas a prohibir a los trabajadores que defiendan su trabajo. No. Lo que pasa, profesor, es que se deja entrever que la posición del gobierno, o así lo quieren mostrar en redes sociales, es que esos trabajadores están siendo impulsados por la empresa marcha. Sí, porque los gobiernos, Gonzalo, aquí en Panamá, yo no puedo hablar de otros países, pero aquí en Panamá, los gobiernos panameños, incluso en dictadura y en democracia, tienen esa muy mala costumbre de querer disminuir este tipo de protestas cuando dicen, ah, no, esa es la empresa que los manda. Hey, yo no te voy a decir que no habrá trabajadores que estén pendientes a que la empresa les diga A, B o C, pero hay otros que sí. O sea, dime si en estas condiciones cualquier panameño o extranjero no va a defender su trabajo. Claro. O sea, porque las condiciones del país y del mundo no son normales luego de lo de la pandemia y en medio de esta invasión de Rusia a Ucrania, donde el desempleo ha aumentado drásticamente. Cualquiera va a defender su trabajo. Caramba, eso es legítimo. Es auténtico. Pero bueno, aquí siempre se trata de minimizar por esa ruta el accionar. Porque, a ver, con los trabajadores en la calle o sin los trabajadores en la calle, la empresa ha dicho, yo comienzo a ejecutar y como dice Gonzalo, conoce de gente que le han dicho ya vaya para su casa. Con marcha o sin marcha, ya están mandando gente para su casa. Y el Mitral está preocupado porque se cumpla con el código de trabajo. Increíble, ¿no? No, Mitral está diciendo que la empresa no puede hacer un despido masivo, ¿no? ¿Y quién se lo va a prohibir? Si después que cumpla con el código, ¿cómo se lo prohíbe? ¿Cómo se lo prohíbe si después No, es preocupante porque pareciera que el Mitral no está viendo la magnitud del evento. Es correcto, exactamente. Si yo no puedo pagar, bueno, tengo que despedir, ¿no? ¿Usted por qué me va a prohibir despedir? Si usted me ha paralizado la operación, Exactamente. no soy yo, usted el que me ha paralizado la operación. Pero bueno, seguiremos esperando, ya se acaba febrero. Según Gonzalo, vienen otros temas importantes como la Semana Santa, la entrada a clase, y por lo tanto hay que postergar. Ah, no. Sí, Hay que postergar, ¿qué? no, pero es que hay temas más importantes. Viene el desfile de las reinas de la alcaldía, viene el inicio de clase y viene la Semana Santa, así que... Y la época de lluvia también. No te escuché, no se te... ¿Cómo que no se me escucha? No, La época dejé. de- Ya, Eso. ya se te escucha. Y la época, a propósito de la época de lluvia, ayer en la tarde, en 5 a las 5, tuvimos hubo los dos segmentos de entrevistas que hubo fueron muy interesantes. Y el primero fue con Domingo La Torraca, nuestro amigo Flor. Ajá. Y a pregunta que se le hizo, él decía, pero es que, y mire, y ahí es donde yo veo que la estrategia del gobierno de Cortizo, desde el punto de vista de la comunicación, nunca la terminaron de afinar y ya no la van a afinar. Esto que voy a decir es de mi propia cosecha, arriesgándome a estar radicalmente equivocado. Yo insisto en decir que no ha habido gobierno que le haya dedicado
tanto al sector agropecuario como la administración Cortizo. Yo creo eso. De lo que yo he visto, dudo que haya habido un gobierno, porque en el gobierno de Varela y el gobierno de Martinelli se dedicaron a favorecer las importaciones. Y ya estuvo harto demostrado que eso fue en detrimento del sector. ¿No es así? Sí, sí. En el gobierno de Pérez Valladares, que llevaron a cero los aranceles, vino Mireya Moscoso y los volvió a subir, pero eso no significó, o sea, lo de Pérez Valladares le hizo mucho daño al sector, porque Pérez Valladares insistía en que ellos se tenían que reconvertir. Mireya Moscoso para paliativo los volvió a subir los aranceles de importación. Ni me acuerdo qué pasó con el sector agropecuario en el gobierno de Torrijos, la verdad. La verdad se ha dicho, no me acuerdo qué pasó. En el de Varela y en el de Martinelli, pues favorecieron las importaciones. El de Cortizo, por el contrario de todos sus antecesores, sí le ha metido más empeños, le ha metido más recursos al sector. Bueno, con eso en mente, esa parte la digo yo. Domingo La Torraca ayer decía, bueno, pero es que Panamá tiene que definir de una vez por todas, entre otros sectores de desarrollo, el sector agropecuario. Él no se metió a evaluar si Cortizo ha metido la mano en la administración Cortizo ha metido la mano en el sector o no. Pero yo decía así, bueno, si ya Cortizo, miren esto, si ya Cortizo hizo hasta aquí en el sector agropecuario, mucho más de lo que hicieron todos sus antecesores. ¿Qué es lo que correspondería hacia el 2000, a partir de 2024? Que la nueva administración, a partir de lo que Cortizo y su equipo ha desarrollado en el sector agropecuario, siga desarrollando y siga profundizando eso. Y entonces lo que sí decía La Torraca es que, lamentablemente, lo que ya todos sabemos, la tara de que cada 5 años se comienza a escribir un librito nuevo. Entonces ahí sí hizo el símil con el tema del turismo. Cómo ha sido imposible, prácticamente imposible que haya continuidad de gobierno a gobierno en materia de turismo. Porque cada uno que llega dice, no, no, yo sí sé cómo se hacen las cosas. El que estaba antes no. Entonces, fórmulas para generar empleo. Usted sabe que Domingo La Torraca tiene una empresa que hace investigación de cómo va mes a mes la empresa privada o diversos sectores de la empresa privada. Y una de las características que nos compartió ayer es que enero de este año, a ver si espero no equivocarme, fue mejor para las empresas encuestadas que enero del año pasado. Lo cual es una buena señal. Pero tenemos que asegurar que no solamente el empresariado siga diciendo que en el mes tal le fue mejor que el año pasado, sino que ese mejor se traduzca en más generación de empleo. Porque de lo contrario vamos a estar en problemas.